Hola a todos, queridos alumnos, ¿cómo están? Qué alegría estar de nuevo con ustedes en otra clase de ADL y ya estamos finalizando nuestro primer módulo, Principios del Creyente, así que felicitaciones a todos los que llegaron hasta acá. Y hoy vamos a compartir uno de los últimos temas de este primer módulo, que es resurrección de los muertos. Y qué clave y qué importante que es para nosotros como hijos de Dios conocer este tema. A veces pensamos que no es tan importante, que es algo secundario, pero la realidad es que es un tema que es fundamento de nuestra fe, que está ligado a la resurrección de Cristo, porque si creemos en un Cristo resucitado, también debemos creer que Él nos va a resucitar y que esa es la meta de todo cristiano y todo hijo de Dios. Y no por casualidad está en el primer módulo, que es Principios del Creyente. Este tema está incorporado en el primer módulo porque es esencial que todo creyente lo tenga en su corazón, lo crea y hacia eso camine, porque es, vuelvo a decir, un fundamento, es parte de la doctrina de Cristo y es algo que no podemos obviarlo, no podemos pasarlo por alto. Quiero leerte un versículo, espero que tengas tu Biblia ahí a mano, porque hoy vamos a leer muchos textos para respaldar todo lo que vamos a compartir. El primer texto está en 1 Corintios 15, del versículo 16 al 18. Lo leemos. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mira qué importante cómo la Biblia aclara aquí que es esencial esta doctrina, que es la base de nuestra fe, es donde fundamentamos nuestra fe. Todos nosotros como hijos de Dios debemos saber que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos merecíamos morir. Por Adán entró el pecado, ya lo vamos a leer, y todos merecíamos la muerte, pero a causa de que Él murió y resucitó, recibimos vida y vida eterna, vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna. No vamos a perecer, sino que vamos a resucitar y vivir eternamente con Él. Esa es la esperanza de todo cristiano. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 12 al 14. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco es resucitado. Y si Cristo no es resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es la primera parte del versículo que leímos al principio. Esto nos enseña que debemos predicar de la resurrección. Yo sé que en una época, hace un tiempo, tal vez los que conocen a Dios hace muchos años saben que el mensaje antes solamente era arrepiéntete, te vas a ir al infierno, y te juzgaban por pecador, y tal vez eso hizo que nosotros nos apartáramos y dejáramos de predicar el mensaje de arrepentimiento. Pero la Biblia nos es muy precisa acá al decirnos que si en nuestra prédica, en nuestra manera de evangelizar a las personas y de dar las buenas nuevas, no está la resurrección de los muertos, dice que nuestra predicación es inútil. Nosotros debemos predicarle a la gente de que Jesús resucitó para darles vida, no solamente milagros, vida en abundancia aquí en la tierra, prosperarle económicamente, sanarle de su dolencia, restaurar su matrimonio, sino el día de mañana, que la esperanza que tenemos en Cristo y la obra de Jesús en la cruz no solamente fue para darnos plenitud en la tierra, sino para que eternamente vivamos con Él. Y termina diciendo el versículo que la fe de ustedes también es inútil. Si no hay resurrección, si Cristo realmente no resucitó, nuestra fe es vana y es inútil. Entonces, mira qué importante, esto es un fundamento de nuestra fe.
La resurrección debe ser un fundamento de nuestra fe. Y nosotros lo hemos aprendido en clases anteriores, vivimos por fe. El justo vive por fe. Y hemos aprendido que la fe es una realidad tangible de lo invisible. Es una convicción, es lo que determina nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, porque la fe es acción. Entonces, si la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo es base de nuestra fe va a reflejar el poder de resurrección de Cristo en nosotros. De hecho, en 2 de Timoteo 2:18, usted lo puede leer, dice que algunos que hablaron, predicaron y enseñaron que no había resurrección, trastornaron la fe de otros. Es decir, que esta doctrina es base de nuestra fe y tan importante que forma parte de nuestra salvación. Mira lo que dice este versículo, que es Romanos 10, del 8 al 9. Dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Parte de nuestra confesión de fe para salvación es creer que Jesús es el Señor, que fue resucitado, que Él padeció todas nuestras dolencias, que cargó nuestros pecados en sí mismo para darnos vida, porque fue resucitado. La muerte no le pudo retener. Él resucitó para darnos vida. Si confesamos y creemos con el corazón, entonces seremos salvos. Y seguimos con 1 de Corintios 15. Mira lo que dice el versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Acá el apóstol nos está enseñando que realmente si no hubiera resurrección, si no resucitáramos en Cristo, ¿qué sentido tendría una vida de santidad? Es la base, o sea, ¿qué sentido tendría el caminar nuestra vida en Cristo, morir a nuestro viejo hombre, al pecado? O sea, ¿qué sentido tendría? ¿Por qué nos estaríamos preocupando por el mañana si realmente no hubiera resurrección? Este principio, entender esta doctrina, es una verdad que inspira santidad, porque sin resurrección no nos importaría cómo vivimos, pero lo que nosotros hoy sembramos va a determinar algo el día de mañana, porque todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, y la resurrección debería ser una meta de la vida cristiana. O sea, nosotros debemos caminar nuestra vida pensando en el día de mañana. Hay muchas personas, empresarios o coach de vida que enseñan sobre crecimiento y desarrollo personal, que ellos hablan de este principio, que toda persona exitosa está pensando, no solamente trabaja para disfrutar hoy, el día, viajar y conocer, sino que está pensando en el mañana, en su jubilación. Hay algo clave, que es que tenés que planificar tu retiro, y eso es sabiduría. Eso es sabiduría, por eso esa gente prospera, porque está pensando, está reconociendo que lo que siembra hoy es lo que cosechará mañana. Y esto también nosotros como cristianos debemos entender. Sí es importante que guardemos la santidad, sí es importante que creamos que el día de mañana nuestros frutos van a ser probados. Ya vamos ahí al juicio eterno y vamos a entender un poquito más. Así lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 10 al 11. Te voy a leer una versión que es la Biblia Kadosh, que está muy buena, y dice así: sí, lo abandoné todo para poder conocerlo a Él. Esto es, conocer el poder de resurrección y de la comunión con sus sufrimientos, como así estoy siendo sumiso a su muerte. Decilo conmigo: estoy siendo sumiso a su muerte, para que de alguna manera pueda yo ser resucitado de los muertos. El apóstol Pablo decía: la meta de mi vida no solamente es esa resurrección del futuro o el día postrero, sino vivir como alguien ya resucitado. Dice acá, siendo sumiso a su muerte. Muchos ya pasaron por las aguas del bautismo, que es justamente morir a la vieja vida, morir al pecado, a la vieja naturaleza, a lo que nos separa de Dios.
llámese mentira, llámese inmoralidad sexual, adicciones, no sé qué es lo que tu viejo hombre traía, tu vieja mujer, pero esa vieja naturaleza tiene que morir. Por eso el apóstol decía, quiero vivir en este poder de resurrección. Abandono el pasado para conocer ese poder de resurrección y ser resucitado a una nueva vida. Ese es el principio que todo hijo de Dios debe tener. Ese es el principio de la cruz. No solo salvarnos, sino que vivamos en el poder de resurrección para ser santificados, justificados, redimidos, que es muy diferente a ser perfecto. Todos tenemos errores, todos pecamos, pero lo más importante es que corras a la cruz una y otra vez y digas, en el poder de resurrección, en el poder de la sangre de Cristo, soy renovado, soy justificado, y que la vieja manera de vivir se quede en el pasado. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios eterno. Sin embargo, la Biblia narra que Dios le advirtió a Adán, al primer hombre, y le dijo que si comía del fruto del árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Como Adán desobedeció y comió del fruto que Dios le mandó a que no comiera, la sentencia que vino sobre él es que la muerte vendría a él y a todos sus descendientes, nosotros. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La corrupción del cuerpo fue parte de esta sentencia, la destrucción del cuerpo humano, del cuerpo físico. Por eso el hombre se volvió mortal, por eso el hombre cumple un ciclo en la tierra y su cuerpo físico muere. Así lo dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La maldición de muerte que venía sobre nosotros es anulada y cancelada en la resurrección de Jesús. Es por eso que tomamos parte, como decía el apóstol, vivimos los padecimientos de Cristo, estamos sometidos a su muerte, porque en esa muerte nosotros tenemos vida y vida en abundancia, y este mensaje tiene que estar en nosotros para salvación de muchos. Y esta resurrección es una reconstitución sobrenatural del cuerpo físico en un día futuro. Tanto los que mueren en Cristo creyendo en Jesús y en su salvación, como los impíos, los que no crean en Él, resucitarán. Pero los primeros serán aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y esto sucederá en la segunda venida de Jesús, antes de que los creyentes que quedaron vivos sean arrebatados, lo que se conoce como el rapto, como el arrebatamiento. Antes de eso, los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Así lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 al 17. Lo leemos juntos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que murieron creyendo en Cristo y haciéndolo a Cristo el Señor de sus vidas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, los que queden vivos no irán delante de los que murieron, sino que los primeros serán los que murieron en Cristo y luego los creyentes que quedaron vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué tremendo! Jesús vino una vez a la tierra, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero en su segunda venida vendrá con poder y gloria a resucitar a los muertos en Cristo y a arrebatar a su iglesia poderosa. Por eso mira qué importante es vivir tu vida
como la iglesia gloriosa de Cristo, la que ha sido redimida y restaurada por el poder de su sangre y que está esperando esa segunda venida. Y la Biblia enseña que el cuerpo en el que resucitaremos es un cuerpo semejante a Él. Este cuerpo será levantado del mismo cuerpo humano en que vivíamos. Mira lo que dice Primera de Corintios 15 del 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. En el material de estudio ustedes tienen varios versículos sobre esto, pero quiero darte unas características del cuerpo resucitado y en el material tú puedes leer todos los versículos que hablan sobre ello. El cuerpo resucitado será incorruptible, glorificado, en poder espiritual, celestial e inmortal y de carne y hueso. En el material estudia y lee todos los versículos, pero quiero volver a detenerme en esta aplicación que utiliza el apóstol, que habla de la semilla, porque para que haya vida, para que haya resurrección, tiene que haber una muerte. La semilla, para dar vida, primero muere. La semilla tiene que morir, lo que está por fuera muere para dar vida. Asimismo, nosotros debemos morir, como hablábamos hace un ratito, hace un momento. Debemos morir a lo natural, a la naturaleza caída, a eso que recibimos, la naturaleza del pecado, tal vez a nuestra cultura. Muchos de nosotros, tal vez en nuestra familia nos enseñaron y a una cultura de pecado, de rebelión, de falta de respeto a los padres, de mentira, de robo, de inmoralidad sexual. ¿Cuántos padres hay que instan a sus hijos a vivir la vida y a vivir en fornicación, cuando en realidad lo que están haciendo no es enseñarles a vivir la vida, sino que le están llevando a la muerte y al pecado? Nosotros debemos morir a eso. Por eso el apóstol decía, sí, lo dejé todo, sí, estoy sumiso a su muerte para resucitar. El poder de resurrección está en vos, iglesia. Querido alumno, si decidís morir a lo viejo, morir al pecado, vas a vivir el poder de resurrección para dar vida a lo espiritual, una vida espiritual, una vida en Dios que trae gozo, que trae paz, que trae justicia y que trae plenitud y vida eterna. Habrá una segunda resurrección, y que esa es la de los impíos, la de los que murieron sin Cristo. Y mira cómo lo dice en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos resucitarán según sus acciones. Nosotros, los que creemos en Dios, resucitaremos para vida, y los que no creen serán resucitados para condenación. Esos son los que irán al infierno, al lugar de tormento eterno. Y esto será al final del milenio. Y también serán resucitados en un cuerpo eterno, pero no vivificado y glorificado como nosotros, sino para sufrimiento eterno. Mira lo que dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la sentencia para aquellos que no creen en Dios. Así que es importante que nosotros, como hijos de Dios, prediquemos a un Jesús resucitado, prediquemos a gente que Jesús quiere darles vida, que ese Jesús quiere sanarles, que Jesús quiere libertarles aquí en la tierra, pero Jesús quiere que sean resucitados y que vivan eternamente con Él. Y me gustaría hacerte una ilustración que escuché hace un tiempo. Imagínate que sos un viajero en el tiempo
y que se te permite viajar un día antes del atentado a las Torres Gemelas, donde murieron miles de personas. Imagínate que te envían ahí, no te permiten decir lo que va a pasar el día de mañana. Solamente lo que puedes hacer es predicarle a la gente. El mensaje que estás predicando es un mensaje que va a salvar, que le va a permitir a la gente que el día de mañana, cuando muera, sea de aquellos que duermen en Cristo, para resucitar luego para vida, o solamente es un mensaje que le sirve para creer que Dios puede darle un milagro para su casa. Es para pensar, ¿verdad? Es importante que el mensaje de salvación esté en nuestra boca. Primero que lo creamos nosotros, como dice Romanos 19, que creamos, que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que creamos que Él resucitó de entre los muertos y que ese poder de resurrección también actúa en nosotros. Y hay mucho más para seguir estudiando en el próximo video, que es el juicio eterno. Pero mientras quiero pedirte que oremos juntos y le digas: Señor, yo hoy creo, confieso con mi boca que tú eres el Señor, que resucitaste de los muertos para darme vida. Señor, hago de este principio tan poderoso, hago de este principio una realidad en mi vida, así como el apóstol decía que estoy sometido a tu muerte, que participo en los padecimientos, en los sufrimientos. Estoy dispuesto, Señor, a dejarlo todo, a morir para ser vivificado, para ser resucitado. El poder de resurrección está en mí. Yo muero a lo viejo, yo muero al pecado, muero a la injusticia, a la rebelión y la iniquidad. En el poder de tu sangre soy vivificado y soy restaurado. Esta es la meta de mi vida, este es el anhelo de mi corazón: vivir en santidad, vivir en el poder de resurrección. Señor, y ayúdame, Espíritu de Dios, a predicar y alcanzar a aquellos que todavía no han escuchado este mensaje. Señor, estoy dispuesto a salir de mi comodidad para alcanzar a otros y para que muchos más sean reconciliados contigo y sean resucitados para vida. En el nombre de Jesús. Amén.